Hola, pido tu atención para un temita, en concreto para el temita que se considera precursor del Miktû, los llamados hombres herbívoros de Japón. Este también me lo propuso un hermano que espero que lo esté viendo, vaya un saludo muy afectuoso para él y espero dar la talla, porque se trata del vídeo que más tiempo me ha llevado en documentarme y el que más inseguro me hace estar sobre mis afirmaciones. Antes de comenzar, quiero aclarar que solo he convivido con un japonés, con uno solo. Y he leído un libro sobre cultura japonesa, solo uno. Como dice el dicho, sálveme del que haya leído un solo libro. Téngase todo esto en cuenta a la hora de valorar este contenido. Hecho el inciso, continuamos. Creo que no soy el único al que le ha venido a la cabeza que los japoneses han sabido aunar modernidad y valores tradicionales. Sin embargo, a esta visión se le contrapone otra, según la cual los nipones son uno de los pueblos más alineados del mundo. En Tokio viven en casas de 30 y tantos metros cuadrados, trabajando hasta los sábados, cuando no también los domingos, en lugares donde tardan en llegar hasta 1 hora al día, teniendo 15 días de vacaciones cada 2 años. Hasta está regulada la muerte por exceso de trabajo, y cuando algo así se define legalmente para realizar compensaciones económicas, es porque no se produce en casos aislados ni muchísimo menos. También afirman amar la naturaleza, pero han destruido la mayor parte de su país, un lugar donde los electrodomésticos son muy baratos, pero la comida muy cara, sobre todo la de los peces venenosos. Bueno, el tema de los hombres herbívoros no me atrevo a enfrentarlo sin antes hacer un poco de historia. No sé si la historia correcta, no sé si atando los cabos adecuados, pero sin abordar la historia de Japón yo no me pongo a teorizar sobre un tema tan alejado a mi cultura. El archipiélago japonés, como tantos otros archipiélagos, desarrolló una cultura propia, una cultura muy centrada en sí misma. Ciertamente siempre tuvo contactos con el exterior, sin ir más lejos, su alfabeto es una derivación del chino. Pero como es sabido, Japón no es un país. Lo es ahora, pero siempre ha sido considerado un imperio, es decir, una nación que gobierna sobre otras naciones, en más de una ocasión y en más de dos por la fuerza de las armas. Aquí dos detalles que marcarán la esencia del Japón actual, por lo menos desde mi punto de vista. La organización de la sociedad. Al español, su sistema social se ha traducido por clanes. Dichos clanes poseían una base territorial, sin duda, pero serían algo más que un microestado, algo más que las polis griegas, pero algo menos que naciones. Unidos por lazos de sangre, pero no solo de sangre, también de historia, de lugar, etcétera, 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 lo que no lo hace tan fácilmente traducible al español. La segunda es la figura del samurái, personaje que aquí hemos traducido por caballero, pese a que no es lo mismo, ni sus funciones, ni sus posesiones, ni sus prerrogativas. En Europa, un caballero podía ser vasallo de un conde, por ejemplo, y este de un duque, y a su vez este de un rey, y este nuevamente de otro rey, como lo era Carlos V de Alemania del rey de Francia. En Japón los samuráis servían a su clan, pero también al emperador directamente, y en ocasiones a ninguno si no pagaban, caso de los Ronin. Pero más de una vez y más de dos, todas estas personas con derecho a portar armas y con conocimientos para usarlas fueron una gran amenaza para ese emperador al que decían defender. Fuera como fuese, todos conocían y solían cumplir un código de honor y de conducta, el bushido. El bushido era despiadado con la derrota, con la debilidad, con la rendición, y potenciaba el esfuerzo y el sacrificio personal a una costa de la propia vida, como comprobaron bien los europeos en la Segunda Guerra Mundial, cuando eran hechos prisioneros o cuando trataban de hacer prisioneros. Rara vez eran tomados prisioneros japoneses que no estuvieran heridos. De la fuerte guarnición de 23.000 hombres de Iwo Jima, solo 1.000 fueron capturados. En la isla de Saipán, dominada por los japoneses, hasta los civiles se suicidaban antes de afrontar la captura. Si su posición era desesperada, con frecuencia los soldados japoneses hacían una carga suicida final contra el fuego enemigo al grito de Banzai. Aunque más de un genocida tirano haya intentado destruir la sociedad y rehacerla a su antojo, eso se ha confesado imposible.
Por mucho que los humanos cambiemos, lo hacemos siempre basándonos en lo ya existente, y Japón no fue distinto, aunque difiera en muchos otros aspectos. Por mucho que el almirante Perry pusiera el barquito frente a Tokio, la nación se abriera al comercio, entrara en la segunda revolución industrial, se trasladara a la capital a Tokio, se prohibiera llevar las dos espadas en público y tantos otros cambios. Continuó la tendencia a reunirse en clanes, continuó que las personas, un grupo pequeño de personas, rigiera la sociedad, y el bushido no desapareció de la noche a la mañana. No es que los samuráis se quitaran el kimono, se pusieran traje y corbata y se hicieran los nuevos funcionarios. Pero los funcionarios del Estado continuaron teniendo un poder enorme y al mismo tiempo muchas responsabilidades, por lo de que dedicaban una cantidad ingente de tiempo a ellas, hasta poner en riesgo su vida. Eso es sin duda un ejemplo para el resto de la sociedad. De la misma forma, no es que los antiguos clanes pasaran a ser corporaciones dedicadas a la fabricación de todo tipo de manufacturas. Pero los actuales Keiretsu siguen tratando a sus trabajadores y trabajadoras como miembros de la familia. Esos holding, por llamarlos de alguna manera, hacen de todo para sus empleados y para el mundo. Quizá el más conocido sea Mitsubishi, que fabrica electrodomésticos, pero también automóviles, posee su propio banco, fabrica aviones enteros con tecnología furtiva, e incluso produce motores para los cohetes lanzados desde el centro espacial de Tanegashima. En este y en otros Keiretsus, los directivos se afanan por tratar lo mejor posible a sus empleados, garantizando sus trabajos hasta la jubilación, ofreciéndolos todo tipo de servicios, despidiendo amablemente a las empleadas que llegan a cierta edad o se quedan embarazadas para permitirlas cuidar de sus hijos. Al mismo tiempo, los empleados se dejan la piel para producir lo más posible y del mejor modo posible. No en vano, las normas ISO y otras fue en Japón donde más y más rápido se implantaron. Desde luego, si Japón salió adelante con un crecimiento del 9% entre 1955 y 1989, fue por lo mucho y muy bien que trabajó su pueblo, con unas jornadas de 6 y hasta 7 días a la semana, con un patriotismo casi rayando el patrioterismo, con una educación que a veces parece lindar con el sometimiento. Muchas personas verán muy lógico que fuera en una sociedad así donde aparecieran los hombres herbívoros, pero a mí no deja de sorprenderme que sea en un sitio con unas normas morales tan estrictas, con una vida tan regulada, con una dictadura social tan férrea, donde surja un grupo de hombres que no quieren trabajar en cadenas de producción para Hitachi, Toyota, Panasonic, y tampoco casarse y tener a futuros empleados de estas corporaciones. Gentes que desean vivir por su cuenta, mejor o peor, pero sin ataduras familiares ni laborales, aunque también sin raíces, en un país donde hasta los desayunos son caros. Según la bibliografía que yo he podido consultar, se considera a los hombres herbívoros japoneses como los precursores de la filosofía Miktu. Bueno, en primer lugar sería necesario definir qué es un Miktu y en qué se diferencia de otras personas que han optado por el celibato, que no necesariamente la castidad. Porque para unos es un hombre heterosexual que ha elegido esta vida por la legislación tan descaradamente misándrica que existe. Para otros hay que añadir el no tener hijos. Para unos terceros incluir también el no albergar dudas. Para unos cuartos añadir, bueno, no me enrollaré con esto porque puede ser interminable. Pero partiendo de la primera definición, los que han optado por el celibato debido a los injustificados riesgos sociales y a la descarada misandria legal, sería necesario conocer más la sociedad japonesa y en concreto su legislación. Un servidor ha encontrado informaciones contradictorias, por no decir opuestas. Por una parte está la que postula que la sociedad japonesa es una sociedad muy tradicional, con unos roles masculinos y femeninos férreamente marcados y donde el hombre tiene la última palabra. Por otra parte, también he encontrado que se trata de una sociedad donde las mujeres han ganado la guerra de sexos y, por consiguiente, han perdido el deseo sexual y con él las ganas de tener hijos. Ciertamente, y ciñéndonos a los datos aportados por el Banco Mundial, la natalidad de la población japonesa está en descenso. No es la peor, más baja es la de España, pero sí parece bastante distanciada de la sueca e incluso de la belga,
dos naciones donde las tasas de divorcio superan a la española. Repito, sería necesario conocer más la legislación y la cultura japonesa para saber hasta qué grado de misandria ha llegado. Pero a mí me resulta sorprendente que se considere a los hombres herbívoros como los primeros Mictú. Ciertamente poseen parecidos, como el deseo de no ser ellos los que mantengan a toda la familia, pero más bien da la impresión de ser unas personas que se niegan a morir trabajando hasta los domingos por tener un cubículo, un plato de arroz con algas, pescado y unos pocos días de vacaciones cada 2 años. Por lo que he podido oír en mini documentales de esquizofrenia natural, los hombres herbívoros nacieron tras una crisis de su sociedad. Más bien parece que la crisis es la de ahora, cuando llevan 30 años sin crecer, bajando los sueldos en términos reales y el gobierno endeudándose cada vez más para darles facilidades a los Keiretsu, en lugar de dejar que resuelvan sus problemas aumentando su competitividad o que cierren. Pero insisto, hablo desde la ignorancia, y la ignorancia siempre es atrevida. El que ahora edita ha llegado hasta donde ha podido. Es el momento de ceder el relevo a alguien con más conocimientos.